Bienvenidos. Estamos en nuestro segundo programa de Estudiemos Juntos la Palabra. Vamos a disfrutar nuevamente de abrir la Palabra de Dios y ver qué tiene para decirnos a nosotros hoy. En la primera oportunidad que tuvimos juntos, estudiamos sobre qué es la Palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre el surgimiento del pecado. ¿Cómo surgió el pecado? ¿Y qué pasa en los seres humanos hoy que tienen pecado? ¿Y si hay alguna solución para esto? Así que te invito a que juntos comencemos con este segundo programa que tiene como título El inicio del pecado. Así que busca tu Biblia y juntos vamos a iniciar con esta aventura de ver qué dice la Biblia sobre el inicio del pecado. Pero antes vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de entenderla y comprenderla. Señor, ahora que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, quien la inspiró, nos habilite y nos capacite para comprenderla, entenderla y que ella transforme nuestra vida. Nuestros pedidos los hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 12. La pregunta que te tenés que hacer al leer cualquier libro de la Biblia es ¿qué tipo de libro estoy leyendo? Así que déjame preguntarte, ¿qué tipo de libro es Apocalipsis? Bien, hay algunos que dicen que es un libro profético y otros que dicen que es una epístola profética, ya que Apocalipsis es referido o escrito para 7 iglesias, las 7 iglesias del Asia Menor. Pero la verdad es que ya que sea una epístola o un libro, es que el contexto es profético. Y aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, lo que vamos a encontrar es la respuesta a la pregunta ¿dónde comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Lo tenés? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. La palabra de Dios dice: Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles habrán sido arrojados junto al dragón? Eso también me lo responde la Biblia, en capítulo 12 del libro de Apocalipsis, pero en los primeros versículos. Me dice el versículo 3 del capítulo 12. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Interesante. En el programa pasado vimos que las estrellas del cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, representan a los ángeles del cielo. Así que vemos que en la batalla que hubo en el cielo, entre Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, entre Jesús y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, perdieron Satanás y sus ángeles. Y entonces fueron arrojados del cielo, él y la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Dónde comenzó el pecado entonces? En el cielo. Qué extraño, ¿no? El cielo que es hermoso, perfecto, sin pecado, pero el pecado se originó en el cielo. Pero la pregunta es, ¿en quién se originó el pecado? Y eso lo responde la Biblia en Ezequiel capítulo 28. Acompáñame, Ezequiel capítulo 28. Y allí vamos a ver que el pecado se origina en Satanás, pero Satanás no siempre fue Satanás. Dios no crea a Satanás con pecado, sino que lo crea perfecto, hermoso y acabado en hermosura. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, me dice la Biblia: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El monte de Dios está en el cielo. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego son la gloria de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que vemos que el pecado se originó en el corazón de este querubín grande y protector. Recién escucharon que yo interpreté que el monte de Dios está en el cielo y que las piedras de fuego son la gloria de Dios. Y ustedes me podrían decir, ¿y dónde se encuentra eso? No tenemos el tiempo necesario en este segundo programa como para desarrollarlo. Pero podés ingresar en internet, en YouTube, al canal Sermones de Esperanza.
Y en el canal Sermones de Esperanza vas a encontrar una serie que se titula Esperanza Asegurada. Y en el primer tema, que es el inicio de la esperanza, vas a encontrar desarrollado en el lapso de 1 hora dónde se originó el pecado y por qué el monte de Dios está en el cielo y qué hay en ese monte. Pero hoy vamos a basarnos solamente en el inicio del pecado. Así que vemos que el pecado se originó y comenzó en un querubín. Pero ¿quién es ese querubín? ¿Qué nombre tenía? Isaías. En el libro de Isaías me dice que el nombre del querubín era Lucero o Lucifer. Lucero o Lucifer. Hace poco habrás visto por las noticias que una familia decidió ponerle al hijo Lucifer. ¿Sí? Y parece extraño, ¿no? Aunque el nombre Lucifer es un nombre hermoso. En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, me dice que este Lucero, este Lucifer, tuvo pecado en su corazón. Lucifer es un nombre hermoso, significa hijo de la mañana. Lo que pasa que el nombre Lucifer está asociado con el enemigo de Dios, que es Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que es este querubín. Déjame hacerte una pregunta capciosa. ¿Qué tipos de ángeles me nombra la Biblia? Vos sabés que la Biblia nombra varios tipos de ángeles. Entre ellos nombra a los querubines, a los serafines y a los ángeles. Cada uno de ellos tiene su función. Los querubines son representados en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 10, Apocalipsis capítulo 4, y vemos que tienen 4 alas. Los serafines nos los muestra la Biblia y nos los describe en Isaías capítulo 6, y vemos que tienen 6 alas. Interesante, ¿no? Pero este Lucifer tenía 4 alas, era un querubín grande, protector. Y entonces me dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué deseo nació en el corazón de Lucifer? El ser semejante a Dios. El hacerse igual a Dios. Y en ese deseo, según lo que me dice Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, él empezó a hacer tratos, contrataciones. Y empezó a engañar, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, a la tercera parte de los ángeles del cielo. En los cielos hay millones de ángeles, millares de millares, ya lo vimos en el capítulo pasado, en el programa pasado, en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y 11. Pero aquí me dice la palabra de Dios que en este lucero de la mañana, que en este Lucifer, que en este querubín grande, nació el pecado. Y entonces cuando nació el pecado, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus ángeles, y entonces Lucifer y sus ángeles fueron echados del cielo. Prestate atención, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. La pregunta que surge es, ¿quién es este Miguel? En algún estudio posterior estaremos analizando quién es Miguel, en solo un estudio, pero déjame hacerte un acercamiento aunque sea. La palabra Miguel en la Biblia aparece 5 veces, 3 veces en el libro de Daniel, 1 vez en el libro de Judas y 1 vez en el libro de Apocalipsis. La palabra Miguel en el libro de Judas aparece con un término anterior. Se lo describe como el arcángel Miguel. Hay algunas teorías sobre que hay varios arcángeles, pero la Biblia no afirma eso. Simplemente nombra al arcángel Miguel. Y entonces el arcángel Miguel dice que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Tema para otro estudio. Algunos dicen, pero ¿por qué contendía con un cuerpo muerto? El asunto es que Moisés aparece en Mateo capítulo 17 en el monte de la transfiguración. Así que con eso ya sabemos de que Moisés no solamente que murió, sino que resucitó. Pero eso es para otro momento. Vamos ahora con el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es Jesús. ¿Pero por qué afirmar que es Jesús? Hay algunas personas que creen que no es Jesús. Pero si nos vamos a 1 de Tesalonicenses 4:16, y disculpen que haga este paréntesis, pero creo que es interesante y me gustan mucho las cosas interesantes de la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 4:16, leemos que la palabra de Dios me dice esto. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién es este que descenderá del cielo? Cristo Jesús. ¿Recuerdan en Hechos
cuando Cristo Jesús asciende al cielo y los discípulos quedan mirando para arriba. Y entonces se les aparecen dos ángeles y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así de la misma forma descenderá a vosotros. Y toda la palabra de Dios habla de la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, la segunda venida de Cristo se describe como el día de Jehová. Y en muchos libros proféticos ustedes pueden leer el día de Jehová, el día ardiente de Jehová. ¿Y por qué se le llama el día ardiente de Jehová? Es muy sencillo, porque 2 de Pedro capítulo 3 me dice que el día que Jesús vuelva, toda la tierra va a arder en fuego. Pero bien, no nos desenfoquemos. Miguel, el arcángel Miguel de Judas capítulo 1 versículo 9 es el mismo que Jesús. Porque aquí en 1 de Tesalonicenses 4 versículo 16 me dice que Jesús mismo, cuando descienda a buscar a su pueblo escogido, va a hablar con voz de arcángel. En algún programa posterior vamos a estar analizando solamente por qué Miguel es Cristo. Bien, ahora decimos que el pecado se inició en el corazón de un querubín, que su nombre era Lucero o Lucifer. Y entonces nació envidia en su corazón, quiso ser igual a Dios, hubo una batalla en el cielo y fue lanzado fuera del cielo junto con la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros en eso? Para eso vamos a tener que ir al libro de Génesis. Acompáñame, el libro de Génesis capítulo 3. El libro de Génesis capítulo 1 y 2 nos habla de la creación y nos dice que Dios creó todo el mundo en 6 días. El séptimo reposó. Y me dice que al hombre y a la mujer, al ser humano, le dio un mandato y le dijo que no coma de un árbol. ¿Sí? Y entonces vemos en el capítulo 2 del libro de Génesis que Dios le manda a comer de todos los árboles menos de uno. Capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Así que vemos aquí que Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva: no coman de ese árbol. Podían comer de todos los demás, pero de ese no debían comer. No debían comer. Ahora el capítulo 3 me cuenta que la serpiente engaña a Eva. ¿Pero quién es la serpiente? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, me dice que la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Así que vemos que aquí el diablo utiliza como medio para llegar a la mujer, a Eva, a la serpiente. Qué interesante, ¿no? Satanás es muy astuto y vemos que trata de poner a Eva en una posición en la cual ella tenga que defender a Dios. Y entonces, cuando le dice: de ningún árbol del huerto ustedes pueden comer, Eva se pone en defensa de su Dios y dice: no, de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol en el cual tú estás posada. O sea, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Satanás, con astucia, le dice a Eva: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Qué bárbaro, ¿no? Satanás otra vez argumentando con una mentira: no moriréis. Él es mentiroso desde el principio. Es más, no solamente le dice que no va a morir, sino que va a ser igual a Dios. Leamos el versículo 5. Pero Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y entonces la mujer, me dice el versículo 6, viendo que el árbol era bueno y agradable, tomó de él y comió. Y no solamente esto, sino que también llevó a Adán, el cual también comió. Paréntesis. ¿Qué fruto tenía ese árbol? La verdad es que no sabemos. A que tu mente te dijo manzana. La gran mayoría piensa que el pecado entró en el mundo por comer la manzana. Se generó una tradición a través de la manzana, pero no sabemos realmente qué tipo de fruto era. Puede haber sido manzana, pera, durazno. La verdad que no lo sabemos. Pero lo importante es, déjame decirte, que era un fruto el cual no podían comer. Hay muchas cosas que Dios nos pide que nosotros a veces nos ponemos a pensar a ver si es esto o no es lo otro. Lo importante es lo que Dios nos pide. Y Dios les había pedido solamente una cosa, sencilla y simple: no toquen ni coman de ese árbol. Y entonces, ¿qué pasó? El pecado entró. ¿Y qué fue el pecado? Ese deseo de maldad
que había nacido en el corazón de Lucifer fue depositado y anidado en el corazón ahora de Eva y de Adán. El pecado tuvo consecuencias inmediatas. Me dice el versículo 7 que abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez del capítulo 3 de Génesis no está en consonancia con la desnudez del capítulo 2. Si te vas al último versículo del capítulo 2, me dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. En el capítulo 3 me dice que estaban desnudos y se avergonzaron por verse desnudos. ¿Cuál es la diferencia? Hoy no tenemos tiempo para estudiarlo, pero en algún estudio posterior analizaremos la desnudez y nos daremos cuenta de que el pecado, cuando ingresó, corrompió tanto la mente del ser humano que arruinó los planes que Dios tenía para nuestra raza. Pero también nos vamos a dar cuenta, y eso es hoy, que Dios hizo un plan de salvación para recuperar lo hermoso de su plan para nuestra raza, la humanidad. Entonces vemos que el pecado ingresó primero en el corazón de Lucifer, pero después de Lucifer fue contagiado al corazón de Adán y de Eva, y el pecado tuvo consecuencias inmediatas. No solamente el ver su desnudez, sino que en el versículo 8 me dice que Jehová Dios se pasea por el huerto y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? A lo cual Adán le dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Dios le hace una pregunta, ¿comiste acaso, Adán, del árbol que yo te dije que no comieras? Y entonces vemos otra consecuencia inmediata del pecado, el echarle la culpa al otro. Hay un dicho muy popular que dice que si tenés la conciencia tranquila es porque ya tenés pensado a quién echarle la culpa. Y vemos que acá pasa eso. La primera consecuencia del pecado después de verse desnudos es echarle la culpa al otro. Adán mira a Dios y mira a Eva y le dice, Señor, la mujer que tú me creaste, ella me dio de comer del árbol y yo comí. A lo que Dios mira a Eva y le dice, Eva, ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? A lo que Eva le echa la culpa, ahora no a Adán, sino a la serpiente. La serpiente que tú creaste, Señor, ella me ofertó y yo comí. Al final, ¿quién tenía la culpa? Dios mismo, por haber creado a Eva y por haber creado a la serpiente. El pecado corrompe nuestros sentimientos, el pecado corrompe nuestras emociones, el pecado corrompe nuestra mente. Y en ese momento fue la tragedia para la raza humana. Me dice la palabra de Dios que de ahí el Señor tuvo que tomar una decisión y tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén, expulsarlos y poner querubines con espadas que se revolvían de fuego para que nadie pasara y coma del árbol de la vida para vivir para siempre y perdurar el pecado para siempre. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a buscar en la palabra de Dios. Busquemos Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Una de las consecuencias del pecado es que el pecado produce separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 me dice, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros sus rostros para no oírlos. Así que vemos que como primer consecuencia el pecado divide, el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Tremendo, ¿no? Pero no es la única consecuencia. Hay otra consecuencia terrible. Busquemos juntos. Primera de Juan 3:8. En Primera de Juan 3:8, el pecado lo que hace con nosotros es ponernos del lado del enemigo de Dios. Primera de Juan 3:8 me dice que el pecado hace que yo me vuelva en siervo de Lucifer. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Interesante, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. O sea que lo que hizo el pecado al entrar en la raza humana es entregarle la raza humana en las manos de Satanás. Si fuéramos a ver las tentaciones de Jesús, nos daríamos cuenta que en la última tentación el diablo le propone darle todo el mundo si Jesús se postra y lo adora. Y cuando le propone darle todo el mundo, el diablo mismo le dice, te daré todos estos reinos si postrados me adorares, porque en mi mano han sido entregados, y a quien quiero, yo se lo doy. ¿Quién se lo entregó en las manos al diablo? Adán y Eva. Entonces, vemos que no solo el pecado produce una separación entre Dios y el hombre, sino que también vemos que aquellos que deciden vivir una vida de pecado se ponen del lado del enemigo. Hay una lucha que comenzó en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, pero esa lucha todavía aún continúa. Dios queriendo rescatar a la raza humana
y el diablo queriendo engañar a la raza humana. Aquellas personas que se ponen de parte del diablo son aquellas que deciden vivir una vida de pecado. Pero no decidas eso. Hay un plan hermoso preparado por el Señor para aquellos que se quieran salvar y quieran formar parte del bando de Cristo, del bando de Miguel. Vamos a ver qué otra consecuencia trajo el pecado, aparejada, y es la consecuencia más dolorosa que vemos en nuestro planeta. Romanos 6:23. En Romanos 6:23 me dice que el pecado trajo la muerte. El capítulo 6 de Romanos me dice que el pecado trajo la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Es linda la muerte? Pensá en el último velorio al que fuiste. ¿Te sentiste bien? Estoy seguro de que no. La muerte es dolorosa. La muerte no es natural para nosotros. No fuimos creados para morir. Dios, cuando creó a Adán y Eva y le dijo: henchíos y multiplicaos, fructifíquense y gobiernen sobre este planeta, no estaban los planes de Dios que muramos. La muerte es una consecuencia del pecado. Y la otra consecuencia del pecado, entre otras y entre tantas, es que el pecado nos esclaviza. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Le dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las personas que lo estaban escuchando le dijeron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, ¿seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos esclaviza. Cuando estamos acostumbrados a hacer algo que va en contra de la voluntad divina, eso nos esclaviza. Y ponete a pensar en tu vida. ¿No hay cosas que a veces tratás de dejar de hacer porque sabes que te hacen mal a vos o a tu familia y te cuesta y hay veces que no podés? ¿No te sentís esclavo de un mal hábito? ¿Esclavo de alguna mala acción? ¿Esclavo de un defecto de carácter? Eso es culpa del pecado. Porque el pecado nos esclaviza. ¿Cuáles son entonces algunas de las consecuencias del pecado? Produce una separación entre Dios y el hombre. En esa separación entre Dios y el hombre, el ser humano que se constituye en pecador y quiere vivir una vida de pecado, se pasa al bando del enemigo de Dios. La persona que está viviendo en pecado es esclavo del pecado. Y la paga de ese pecado es la muerte. Pero entonces, ¿ese es nuestro destino? ¿Eso es lo que tenemos nosotros los seres humanos? ¿Vivir y morir y listo? Déjame decirte que no, porque hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Porque el mismo versículo que me dice que la paga del pecado es la muerte, también me da la esperanza que es Cristo Jesús. Romanos 6:23. Vamos a leerlo nuevamente, juntos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Me dice la palabra de Dios en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. Tenemos esperanza en Jesús. En Cristo Jesús tenemos esperanza y salvación. Así que no te preocupes por el pecado. El pecado, sí, es malo. Nació en el corazón de Lucifer, nos lo contagió. Pero Cristo Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo tienen un plan, al cual le llamamos el plan de salvación. Y en ese plan, nosotros viviremos y reinaremos para siempre con Cristo Jesús. Hay muchas promesas lindas en la palabra de Dios. Y si sos hijo de Dios, aferrate a esas promesas. Pero déjame decirte más. En Efesios capítulo 2, versículo 4, encontramos el texto con el cual vamos a cerrar este programa. Efesios capítulo 2, versículo 4. Nos dice la palabra de Dios en Efesios que lo más grande que tenemos es Cristo Jesús. Efesios 2, 4 en adelante me dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Cristo Jesús se nos da el don de la gracia. El don de la gracia es Cristo Jesús.
Cristo Jesús es la gracia de Dios, ese Hijo que vino a morir en tu lugar. La paga del pecado es la muerte eterna, pero Jesús murió tu muerte, murió mi muerte. Ponete a pensar, ¿estás dispuesto a aceptar la muerte de Cristo en tu lugar? ¿Estás dispuesto a aceptar la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús? Para que puedas empezar a gozar una vida en Cristo. El último versículo que leímos es hermoso. Nos dice que Dios preparó buenas obras de antemano para vos. Y puede ser que vos estés pensando, es imposible que yo haga buenas obras. Soy un desastre. Ya, mi caso está perdido. Fui tan lejos de Dios que Él no me puede encontrar. Pero Adán pensaba eso y se escondió. Pero Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios te está buscando. ¿Qué te parece si hoy te dejas encontrar por Dios? Y le decís, Señor, aquí estoy. Señor, necesito que me encuentres, necesito que me salves, necesito que me transformes, necesito que ese camino de buenas obras que tú creaste para mí me lo muestres y yo empezar a andar en esas buenas obras. Necesito que transformes mi vida, la vida de mi esposo o la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Déjame decirte una cosa, Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Hay una promesa hermosa para terminar. Romanos capítulo 8, versículo 28. En Romanos capítulo 8, versículo 28 me dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios hay una cosa que les pasa. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Déjame decirte que vos y yo fuimos llamados por Dios. Depende de vos si querés aceptar ese llamado divino. Depende de vos si querés amar a Dios. Pero aquí el versículo, la promesa bíblica me dice que si lo amás, Él puede hacer prosperar todas las cosas para que te ayuden a bien. ¿Quisieras decirle eso al Señor hoy? Es mi deseo decírselo. Así que voy a hacer una oración en esta ocasión. Y entonces decirle a Dios, Señor, necesito que me encuentres. Señor, necesito que transformes mi vida. Es mi deseo decirle, Señor, necesito que me encuentres. Señor, necesito que transformes mi vida. Señor, aquí estoy, como soy. No trates de transformar tu vida solo, porque no podés. La palabra de Dios me dice que como el leopardo no puede cambiar sus manchas, tampoco nosotros podemos cambiarnos. La Biblia me dice que el que quiere estar claro con Cristo, en Isaías 1:18, tiene que venir como está. Y que si tiene muchos pecados, el Señor los va a lavar en la sangre de Cristo. Así que si estás ahí queriendo ser encontrado por Dios, ora conmigo. Querido Padre que estás en el cielo, gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, confiando, Señor, por fe, que podemos ser salvos por la gracia divina. Te queremos pedir que nos encuentres, que nos ayudes para que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida. Nos acercamos a ti como estamos, así tal cual somos, para que tú, Señor, nos encuentres y nos ayudes a hacer lo que tú quieras que seamos. Aceptamos tu llamado divino y aceptamos ese plan de buenas obras que tienes para nosotros, para que nosotros empecemos a andar en ellas conforme a tu voluntad y a la grandeza de tu poder. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones, querido Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.